Por lo pronto aquí le paro y ya se encuentra Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya. Queridos colegas periodistas, muy buenos días. Hola, hola, buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo están? Saludos. Bien, pues bueno, gracias, mis queridos compañeros. Y estará por incorporarse también Alejandro Almazán. Por lo pronto, si te parece, mi querido Temoris Greco, pues vamos empezando contigo. Ahorita vamos a poner en un instante más un hilo ahí interesante que publicó Temoris Greco. La semana pasada le tocó un hilo precisamente de Manuel Hernández Borboya. Y ahora Temoris se metió a hacer una disección de lo que está pasando en el Partido Acción Nacional, que pues parece ser, según pues se va documentando, pues casi pareciera un en caída libre. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? Oye, bueno, Ernesto, nada más siguiendo con lo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? Sí, cómo no. Sobre ese tema de Guadiana. Por supuesto que no queremos que regrese la derecha y que no regresen el PRI y el PAN. La pregunta es si para regresar necesitan hacerlo a través de esas franquicias partidistas, o sea, a través de lo que se llama PRI y PAN. Si no lo hacen a través de Morena, y ese es uno de los grandes problemas. Dijiste que Guadiana es uno de los candidatos más corruptos que ha presentado Morena. Qué fuerte que tengas que precisar que es uno de los más corruptos o el más corrupto, porque candidatos corruptos ha presentado una larga lista. Mm. Y lo que dice, lo que dijo Mario Delgado ahora hace un momento, bueno, en el video que vimos, Uy, quienes quieran refrendar sus candidaturas o ser candidatos, pues tienen que disciplinarse y apoyar al candidato corrupto en Coahuila. O sea que los candidatos que tengan dignidad o que tengan honestidad y que no quieran ir a Coahuila a prestarle su apoyo a este candidato, serán excluidos. O sea, es como una especie de filtro para dejar fuera a los honestos, a los conscientes y a los dignos. O sea, es muy grave esa declaración de Delgado, como es grave que no tengamos expectativas de que la 4T vaya a hacer una mejor selección de candidaturas para los comicios que vienen, para los comicios del próximo año. sí, Y perdón, nada más ahí te sí, sí, añadiría sí. que sí que a mí realmente me sorprendió, me escandalizó, y no sé si me estoy mordiendo el rebozo, si soy demasiado moralino, pero me sorprendió escucharlo decir así en una conferencia de prensa, el pase de lista y el que no, pues queda fuera. Qué barbaridad. Perdón, nada más. Ujú. Sí, sí, sí. Pues bueno, o sea, pues es el látigo de un partido que no admite la disidencia, donde la dirigencia de manera vertical impone decisiones, y si sus decisiones son para favorecer la corrupción y la deshonestidad y para castigar la honestidad y la decencia, pues entonces ese es el partido que están construyendo, y es el partido que para aquellos que confían en que Andrés Manuel siempre va a en algún momento corregir, pues nos quedan 1 año y 5 meses de Andrés Manuel. El 2 de octubre de 2024, de acuerdo como ha seguido insistiendo y ayer volvió a insistir, se va a retirar, no va a tomar llamadas, no va a mandar emails, no va a leer, no va a atender a nadie. Entonces, ¿quién va a quedar en el control del partido Morena? Mario Delgado se acaba de prolongar en su dirección, y pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, las cosas en la oposición, pues bueno, pues están, o sea, el gran alivio para Morena es que la oposición pues es un desastre por donde lo veas, ¿no? Sí, efectivamente, ayer publicamos este análisis en Milenio sobre el poder del PAN, y justamente antes se había publicado uno sobre el poder del PRI y otro sobre el MC. Y esos los acabo de poner hace un rato en mis redes sociales para quien les interese verlos. Pero el caso es que el PAN y el MC no, perdón, el PAN y el PRI están pasando por las horas más terribles. El año pasado, no, perdón, en 2021, después de las elecciones, la alianza opositora quiso venderle a la gente el cuento de que habían ganado
de que habían derrotado a Morena, de que le habían puesto un coto, un cepo, y dijo Marco Cortés que el presidente López Obrador iba a enfrentar una fracción parlamentaria del PAN muy sólida. Pero en realidad, viendo los números de esa fracción parlamentaria que está presumiendo, pues es una fracción parlamentaria que está peor que la que ganó el PAN en 1994. En 1994 para ellos era un ascenso, era una ventaja. Venían con la candidatura de Diego Fernández de Ceballos, que según la rumorología cedió su ventaja para permitir que ganara Zedillo en una negociación con el PRI, pero bueno, el PAN alcanzó más diputados que los que había tenido en toda su historia desde el 39, o sea, en 55 años no habían tenido tantos diputados, que fueron 114, no, perdón, 119. Y la fracción parlamentaria que estaba festejando Marco Cortés en 2021 era de 114. Eso en diputados, o sea, menor que la que había obtenido en el 94. En cuanto a senadores, en el 94 obtuvo 25 y ahora tiene 23. O sea, es lo peor de lo peor que ha visto desde 1994. Y en cuanto a gobernadores, está en el nivel que tuvo en el 97. Ahora le quedan, después de haber tenido apenas en el 2017, o sea, hace 6 años, después de haber tenido 11 gobernadores, que es su máximo histórico, ahora le quedan 5, menos que los que alcanzó en 1997. O sea, tiene ahora menos gobernadores que en 25 años. Y estos son los números que festeja Marco Cortés. Y luego, por otro lado, el PRI, bueno, pues el PRI que deshace también, ¿no? O sea, de haber tenido en el 94 29 gobernadores, ahora tiene 3. Todavía, o sea, en realidad, aunque perdió la presidencia, el verdadero poder del PRI era su poder territorial. Logró condicionar los gobiernos panistas, tanto de Fox como de Calderón, a partir del número de gobernadores que tenía. O sea, nunca tuvo menos de la mitad durante muchísimos años del tiempo en que estuvo, digamos, como de capa caída, ¿no? Pasó de 29 en el 94 a 17 como en su peor momento con Fox, luego se recuperó, llegó a tener 20 en el 2012 y luego todavía tenía 19 en 2015. Fue en 2016 cuando por primera vez en su historia, o sea, en los 71 más, en 87 años, por primera vez controló menos de la mitad de las gubernaturas del país. O sea, todavía hace 7 años, el PRI seguía siendo el partido que ostentaba el control territorial. O sea, durante 87 años lo tuvo. Pero pasó también en esos años, en 7 años, los mismos de la caída del PAN son los de la caída del PRI, cuando pasó de los 19 gobernadores a los 3 que tiene ahora. Y hay que recordar que de estos 3 que tiene ahora, uno es cortesía del PAN, que es el de Durango del año pasado, porque el PAN gobernaba en Durango y en virtud de los acuerdos que hicieron de alianza, el PAN le cedió al PRI la candidatura para gobernador en Durango, y eso ante la perspectiva de que si se quedaba sin nada el PRI, o sea, por ejemplo, tiene Durango, pero si se quedaba sin nada, o sea, se quedaba con Coahuila y Estado de México, que este año son los que van a concurso. Si perdía el Estado de México y Coahuila, se quedaba sin nada, por eso el PAN le dio Durango. Entonces ahora está en la perspectiva de que si pierde esos dos, se queda como partido de un solo estado, que es Durango. O, como probablemente pinta que va a retener Coahuila, pero no el Estado de México, se va a quedar como el partido de 2 estados, de Durango y de Coahuila. O sea, ya podemos cambiarle
el nombre por Partido Revolucionario de la Laguna o algo así. O sea, algo que muestre sus dimensiones actuales. Gracias, Temoris Greco. También, mi querido Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto también pues sobre esta caída libre del Partido Acción Nacional que pues pareciera que pues, la mirada más amplia que tienen pues es a través de la senadora Lili Téllez, que ayer estuvimos pasando también algunos videos también de declaraciones que son prácticamente pues un retrato de cuerpo entero de lo que está sucediendo en el partido. Sí, pues dice un proverbio japonés que en la vida no hay premios ni castigos, solo consecuencias, ¿no? Entonces, me parece que el escenario que ha descrito Temoris, que me parece muy interesante este análisis que ha hecho sobre cómo está el principal partido de la oposición, pues en un mínimo histórico desde hace mucho tiempo, pues retrata muy bien la serie de deficiencias que ha tenido el PAN, y Morena debería estar tomando nota, o sea, porque muchas de estas decisiones que han tomado los partidos, pues les acaba reventando en la cara, ¿no? O sea, es decir, el desgaste que ha tenido el PAN con todo el berrinche y el pataleo que han tratado de montar en el actual sexenio, pues no les ha sido suficiente para revertir la pérdida de credibilidad histórica que han tenido pues desde que estuvieron en el poder, y con todos los episodios que han salido como García Luna, etcétera, etcétera, y que en vez de que haya un proceso de autocrítica, en el caso del PAN, muy concreto, que dejaron un país pues deshecho, se aliaron ahí con Enrique Peña Nieto, que nada más profundizó más la debacle. No conformes con eso, pues siguen montados en que hicieron lo correcto y que ahora estamos peor que nunca y demás, ¿no? Cuando las encuestas pues dicen otra cosa. Morena debería estar tomando nota porque precisamente están cayendo en muchos errores de soberbia, de falta de autocrítica en este aspecto, ¿no? Cuando tú oyes hablar de, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es la izquierda que hay, y si no les gusta, pues voten por el PRIAN. Es como un chantaje y una posición muy cómoda de decir, pues nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana, no vamos a atender los reclamos de la ciudadanía ni la autocrítica, y si no les gusta, pues voten por el PAN, que es todavía peor, ¿no? Entonces, realmente, pues este tipo de chantajes van desgastando la credibilidad de un partido que hoy todavía tiene un bono de credibilidad, pues considerable, importante. Tú revisas las encuestas y pues es evidente que si no pasa algo drástico, una ruptura muy pronunciada, algo que mueva el tablero, pues Morena va a ganar sin mucho problema las elecciones del 2024, como va a ganar las del Estado de México. Yo no veo que haya mucha forma de que pierdan el Estado de México. De hecho, pues ya se siente la desesperación ahí entre las huestes prianistas, que están, pues desde hace semanas, la candidata Alejandra del Moral ya habló a no portarse bien, o porque ellos quieren constancia de mayoría, no de buena conducta, como dijo, ¿no? O Sí. sea, está llamando pues abiertamente a cometer un fraude electoral. Obviamente esa declaración tan escandalosa pues fue minimizada completamente en la prensa corporativa. Prácticamente no salió ese asunto. Ya me imagino qué hubiera pasado si hubiera sido al revés en el caso de Delfina, ¿no? Pero bueno, el caso es que la aplanadora electoral que les pasó en 2018 a los partidos de derecha, a los partidos conservadores, todavía no la han asimilado. Es impresionante que ya pasaron más de 4 años, ya estamos en las vísperas del nuevo proceso electoral rumbo a la presidencia en 2024, y estos todavía no se han dado cuenta de la aplanadora que les pasó encima, ¿no? Siguen ahí aferrados a su paranoia, a sus brotes psicóticos, que creen que con eso les va a alcanzar para movilizar un sector que está descontento con la 4T, pero realmente pues cuando tú ves el escenario, pues cómo van a competir, ¿no? O sea, con tan poquitas gobernaturas, sin capacidad de movilizar, sin un liderazgo. O sea, realmente hoy, ¿quién sería el candidato de la oposición? O sea, ahí la voxipanista Lili Telles está levantando la mano,
sería lo mejor que le podría pasar a Morena, porque así tenían todavía más fácil la elección presidencial en 2024. Por ahí andan personajes descoloridos como Santiago Krill, que anda tratando de asumir un personaje más vociferante, contrario a lo que ha sido su trayectoria política, bastante gris, ahí con la intencionalidad de ganar algunos adeptos. Creo que dentro de los círculos panistas, Santiago Krill más o menos le ha funcionado esa pequeña estrategia, pero cualquiera de los candidatos del panismo o del bloque opositor está lejísimos del peor del bloque morenista, ¿no? Incluyendo a Ricardo Monreal. O sea, tú revisas, por ejemplo, la última encuesta del Financiero, que yo creo que hay que tomarla con pincitas, pero pues ves cómo hasta Ricardo Monreal tiene más opiniones favorables que negativas, contrario a cualquiera de los del bloque opositor, ¿no? Entonces, yo creo que no están siendo conscientes de la debacle que se les avecina, salvo en algunos sectores, ¿no? Porque por ahí estaban, ahora que hicieron ahí una pequeña reunión de los panistas en la que habló Krill, habló Jorge Romero, decían que ellos iban a seguir siendo la oposición que este país necesitaba. Yo creo que eso pues ya fue como un reconocimiento inconsciente pues de que van a perder y que pues van a seguir siendo oposición, porque realmente posibilidades de ganar hoy no tienen ninguna. El problema también es cuando ves del lado oficialista y del bloque morenista pues esta falta de autocrítica, ¿no? Eh, con el tema de la Suprema Corte, por ejemplo, pues yo vi muchos señalamientos contra la Suprema Corte, pero no contra la forma en que han procesado varias iniciativas fast track, que por supuesto también es criticable, ¿no? Entonces, pues la ciudadanía está atrapada un poco seguimos atrapados en la partidocracia, pasan los años, hay cambio de régimen, pero las dinámicas de los partidos pues siguen intactas, ¿no? Yo entiendo la lógica de Mario Delgado, que realmente también yo siento que mucho de lo que se le ha achacado a Mario Delgado, pues realmente pues se ha convertido en el punching bag para contener un poco las críticas contra López Obrador, porque realmente el estratega electoral en este país es López Obrador. Entonces, muchos de los señalamientos que algunos hacen a Mario Delgado, pues realmente podrían ir al presidente. Lo que pasa es que el carisma que tiene López Obrador le alcanza como para que se le resbalen muchos de estos señalamientos, ¿no? A mí me parece pues que dentro de la lógica partidista, estas prácticas de obligar a algunos de sus militantes a que apoyen a la gubernatura en Coahuila, pues refleja muchos de los vicios que siguen teniendo los partidos políticos, incluyendo estos que dicen ser reformistas y transformadores, ¿no? Porque recordemos que Morena pues ha dependido y va a seguir dependiendo de su alianza de partidos cuestionables como el Partido Verde, que sigue siendo ahí una rémora que se pone del lado del que gane, y a final de cuentas no se ha logrado romper esa estructura, ¿no? Y no se va a lograr romper esa estructura si siguen posicionando a los mismos candidatos y a los mismos perfiles vinculados históricamente a la clase política de toda la vida, ¿no? Lo que uno esperaría de un proceso reformista y un proceso transformador, pues es un recambio y una reconfiguración de las élites que hasta el día de hoy no hemos visto que se dé de manera masiva. Gracias, Manuel. Ayer en la noche, Temoris, en una videocharla, alguien me hacía un planteamiento sobre lo que comentó ahorita Manuel Hernández Borboya, de que si pensaba yo que era Mario Delgado solo o si estaba recibiendo instrucciones del presidente López Obrador o no. Yo le decía, bueno, eso uno puede pues presuponerlo o suponer que algo así pueda estar pasando. El dato duro para nosotros es que no tenemos ese dato duro. Así que, pues, uno asume, o desde mi lado yo decía, el dato duro que sí tengo es a Mario Delgado, pues diciendo lo que dice y haciendo lo que hace, y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos, ¿no? Y déjame pasar también ahorita que esto que hablas del Partido Acción Nacional y de, pues, qué personaje está en el horizonte. Vamos a ver un fragmento precisamente de lo que dijo Lili Telles en este foro que tuvieron en Aguascalientes, de que menciona también ahorita Manuel, donde estaba también Krill y estaba Vicente Fox y otros personajes de ese estilo.
Vamos a ver lo que dijo Lili Telles y regresamos para una reflexión contigo, Temoris. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. Como si la experiencia no nos demostrara totalmente lo contrario. Como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda, militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, generadora de pobreza y cómplice de criminales. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Pues santo Dios, mi querido Temoris Greco, con todo respeto, ¿qué decir al respecto, Temoris? Pues que los asesores que le escriben los discursos a Lili Telles tienen tanta comprensión de la política como ella misma, ¿no? O sea, no sé cuánto les está pagando, pero evidentemente no son politólogos ni son gente que entienda bien sobre qué están escribiendo, ¿no? Esta descripción de la izquierda, de la corrección política, de la cancelación de la familia, además son conceptos súper vagos. Pero creo que lo que me parece más relevante es que Lili Telles reconoce una derrota ideológica de la derecha al tratar de convencer a los panistas de que no hay por qué aceptar que lo que hace la izquierda está bien y lo que hace la derecha está mal. O sea, se coloca está admitiendo implícitamente que esa es una visión que prevalece en la política, que la bondad, el bienestar de la comunidad es algo que defiende la izquierda contra el individualismo y la explotación que se promueve desde la derecha. Trata de convencerlos de que no, pero entonces asume que están convencidos de lo contrario que ella intenta convencerlos. Entonces creo que ahí es un desastre. Sería gran candidata, ¿eh? Sería gran candidata para acabar con el PAN y con todo lo que queda, porque además es un discurso muy violento, muy radical, que seguro es el tipo de discursos que prenden en las bases, que prenden en la parroquia, que prenden en el círculo de los convencidos, pero que ya cuando, o sea, digamos que a los panistas les gusta, a los panistas de hueso azul, pero cuando sales al público en general, ahí ese tipo de discursos encuentran un rechazo. Entonces, yo creo que sí podría ganar una candidatura panista si esta fuera puesta a voto de los panistas, algo que pues ni Marco Cortés ni su clica van a hacer, como aceptar que los panistas en general lo decidan, pero si sale al voto de la gente, pues va a ser un rotundo fracaso y va pues a profundizar esto, porque además estuve examinando encuestas
yo pensaba que, por ejemplo, en las gubernaturas que van a ir a lista el próximo año, pues había como algunos bastiones panistas tradicionales que el PAN podría rescatar. Estaba pensando en Puebla, estaba pensando en Morelos, pero no solamente eso, parece que o sea, las encuestas preliminares, las del momento, indican que van a perder, bueno, que van a mantenerse en la oposición en Morelos y en Puebla, sino que incluso pueden perder Yucatán, que también es un bastión panista tradicional. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo les puede ir tan mal en esos lugares que siempre han votado PAN o siempre desde que el priismo empezó a tener huecos y el panismo se metió en ciertos lugares? Pero hay que observar que el panismo está fuera de muchos otros de los que parecían sus bastiones tradicionales. El primer estado que el PRI reconoció haber perdido en 1989 con Ernesto Rufo fue Baja California y fue el PAN. Y hoy, o sea, el PAN fue expulsado de todo el noroeste, que además me gusta porque yo vengo de ahí, pero o sea, de Sonora, de Baja California Sur, de Nayarit, de Sinaloa, que es la tierra del Maquillo Cloutier. Pero además, otros dos lugares que parecían panistas para toda la vida, no solamente el PAN los perdió, que es Nuevo León con Monterrey y Jalisco con Guadalajara, sino que los perdió de manera desastrosa. En Jalisco, en las elecciones del 18 y en las del 21, quedó en cuarto lugar, por debajo de Movimiento Ciudadano, por debajo de Morena y por debajo del PRI. Y en Nuevo León es muy probable que hubiera ocurrido lo mismo, que se hubiera ido al cuarto lugar, solamente que a Morena lo afectó la debacle en Nexium, la debacle de haber postulado a una candidata del PRI, la esposa de un cacique priista, contra todo, el ejemplo de todo aquello para que lo que se creó Morena para combatir, y de pronto postulándose por las siglas de Morena, que fue Clara Luz García, la entonces alcaldesa de Escobedo, que era parte del rebaño Nexium, de ese señor Raniere, que ahora está en la cárcel por marcar a las mujeres como si fuera ganado y por explotación sexual que hacían en esa secta. Ella negó haberlo conocido y ahí le sacaron sus rivales políticos un video donde ella se pasa media hora entrevistando a Raniere y alabándolo e inclinándose ante él. Entonces, bueno, si no hubiera sido por esa debacle, Morena, tal vez no hubiera ganado, en ese momento ella estaba en primer lugar, pero si no hubiera ganado, pues hubiera quedado en segundo o tercer lugar, se fue al cuarto lugar. Eso salvó al PAN de quedar en cuarto lugar, pero quedó en tercero, en sus bastiones. Entonces, pues así está el PAN ahora, ¿no? Están también las encuestas en Ciudad de México muestran que ha perdido terreno desde su coalición en 2021 y además van a tener, esas coaliciones van a tener varios grandes retos para mantenerse unidas. La oposición, que es escoger candidato. Supuestamente Alito habría negociado con Marco Cortés que la candidatura en Ciudad de México se le conceda a alguien del PAN, pero está este señor ligado a mafiosos de Coajimalpa, Rubalcaba, que ha aparecido en fotos con secuestradores, y el propio diario Reforma lo balconeó, y él está muy insistente en que quiere la candidatura a la jefatura de gobierno. Vamos a ver si eso no acaba por erosionar o sabotear la alianza opositora aquí en la ciudad. Gracias, Temoris. Manuel Herranz Borboya, si tienes algo que comentar con respecto también del video de Lili Telles, y si no pasaríamos pues al siguiente tema, Manuel, que tiene que ver pues con esto que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya empezó pues el bateo, que va a haber pues la inactividad, que van a estar, la cancelación que están haciendo de algunas de las reformas. Ya empezaron con lo del plan B y empieza a pasar el listado de las otras, y el cuestionamiento fuerte
que hay no es tanto la reforma en su contenido, sino en el procedimiento que se hizo para aprobar estas reformas en este paquete de 18 o 20 reformas. ¿Qué decir al respecto, Manuel? Bueno, de Lili Telles, yo ahí sí difiero con Temoris. Yo creo que el discurso que pronunció pues es efectivo para quienes quieren, para quienes va dirigido, ¿no? O sea, pues es la agenda de la ultraderecha en México. No es un sector tan amplio, no les va a alcanzar con la pura ultraderecha para ganar las elecciones, Pero pero eso es lo que... que dije, Manuel. Dije, Ah, va a aprender en el panismo inflamado, en el panismo de hueso a su lado, pero fuera, lo que estás diciendo es lo que dije. bueno, entonces estamos de acuerdo. Y el tema es que, ¿cómo se llama? Este... Eh, Bueno, yo creo que también el PAN debe de pensar con la candidatura de Lili Telles, porque pues es un personaje muy volátil. O sea, no creo que tampoco le convenga mucho al PAN ganar con ese tipo de candidatas. Si hay un poquito de sensatez, pero los vemos tan desesperados que pues ya son capaces de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, con el tema de la corte, también me parece pues peligroso el discurso, o sea, que estén los discursos tan acalorados en muchos temas, ¿no? Yo creo que sí, sí hubo una falta de estrategia en la Cámara de Diputados, sobre todo, a la hora de aprobar muchas reformas legales de manera tan atropellada, tan desaseada, tan al fregadazo. Si estás viendo que la Suprema Corte pues tiene una tendencia conservadora, y tiene un matiz ahí, un tufito prianista muy marcado. Pues es probable que casi cualquier tema que llegue a la corte que tengan algunos elementos, pues te lo van a echar para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad había por parte de Morena de procesar los temas legislativos como lo hicieron? No solo con el tema del Plan B, que publicaron el dictamen e inmediatamente después lo subieron al pleno para ganar la votación de manera fast track sin que los otros supieran ni qué venía en la letra chiquita, ¿no? O sea, cuando sí te alcanzan los votos, ¿qué necesidad tienes de utilizar estas mañas? Es lo que yo me pregunto. Y ahora pues hay que ver si toda esta serie de reformas legales que hubo en las últimas semanas, incluyendo la ley minera, a ver si no las echa para atrás la Corte por utilizando argumentos similares de procedimiento. Y a mí lo que me preocupa es que no ves tampoco un ápice de crítica dentro del bloque oficialista, ¿no? O sea, realmente todo han sido señalamientos contra la Corte, cuando incluso ministros que han votado a favor de reformas bastante polémicas a favor del bloque oficialista, caso de Arturo Saldívar, pues también ahora votó en contra, ¿no? La votación fue de 9-2, fue un margen amplio, ni siquiera fue una votación cerrada. Y que lo único que vemos pues es este asunto de encender los ánimos. El presidente ya puso que como parte antes de salir de la presidencia, para septiembre, después de la elección del 2024, en caso de que gane Morena mayoría calificada, va a mandar otra reforma para que los ministros de la Corte sean votados por voto popular, ¿no? Sean elegidos por voto popular. A mí me parece que está muy bien esa medida. El problema es que se vienen otras, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un cálculo ahí político bastante minucioso de qué, pues de qué tanto va a convenir. Sí, por un lado, reformar el Poder Judicial y la Suprema Corte, que ahora también está en medio de la polémica con pues hasta donde yo me quedé, el intento de liberación del narcotraficante conocido como el Güero Palma, que también pues se suma a una oleada de maniobras de este tipo que hemos visto en el Poder Judicial en los últimos años. Y el tema es que junto con esa reforma al Poder Judicial, pues vienen otros con las que a lo mejor algunos no estamos de acuerdo, como el pase de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública a la defensa, cosas de este tipo. Entonces, sí creo que más allá de que Morena lleva ventaja rumbo al 2024 y una ventaja considerablemente amplia, la del 2024 va a ser una elección presidencial menos esperanzadora
de lo que fue el 2018, ¿no? El pragmatismo político con el que ha operado Morena en los últimos años, de ganar elecciones a costa de lo que sea, como lo estamos viendo en Coahuila, pero lo vimos también en Nuevo León, que para mí ahí fue pues la muestra muy evidente de que es López Obrador el verdadero estratega electoral, ¿no? El que puso a Clara Luz fue Andrés Manuel López Obrador en la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, no fue Mario Delgado, ahí sí fue muy evidente y por lo tanto para mí esa es una señal de que el que toma las decisiones en la estrategia político-electoral, pues es López Obrador y el operador, el que la trata de llevar a cabo en el terreno, pues es Mario Delgado. Entonces creo que sí hay varios temas. Con esto tampoco hay que pasar de largo también que la Suprema Corte de Justicia pues siempre ha operado políticamente, entonces no va a ser la excepción. Hay una disputa ahí muy fuerte, ya también está ahí un Ricardo Monreal queriendo redimirse con la 4T, diciendo que los ministros también pueden ser sujetos de juicio político, y pues eso evidencia cómo pues sigue la disputa política en varios frentes. Creo que esto de la Suprema Corte va a ser una constante pues de aquí a finales del sexenio. Ya se les fue el INE de las manos como bastión a la derecha, entonces pues se tienen que agarrar ahí de lo que puedan, ¿no? Ahorita pues se están agarrando de la Corte, del INAI, pero el INAI pues es un organismo realmente que no tiene una trascendencia tan grande como lo es la Suprema Corte o un instituto que define y organiza elecciones, ¿no? Entonces pues, se van a agarrar de la Suprema Corte como un bastión del bloque opositor a ver qué pueden lograr a partir de ahí. Ya, gracias, Manuel. Temoris Greco, también se habla uno del desaseo de Morena a la hora de aprobar las leyes y por el otro lado, pues se habla de que pues la ministra Piña también y algunos otros ministros, pues no solamente son jueces neutrales, sino también tienen inclinaciones políticas. Y entonces hay una satanización o de un lado o del otro o de ambos. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, yo estoy de acuerdo con Manuel en varias de las cosas que dijo. Para empezar, en el tema de si tienes una mayoría, pues ¿para qué haces chicanadas, no? O sea, como ¿por qué? Si tienes una mayoría y haces las cosas a tiempo, te organizas, llevas a cabo el proceso legislativo como debe ser, tienes mayoría en las comisiones, aunque no tengas a veces en algunas comisiones no tienen la presidencia de la comisión, pero sí tienen mayoría de votos en las comisiones. Entonces pasas la iniciativa por la comisión correspondiente. Si hay algún intento de obstaculizar desde la presidencia de la Cámara o eso, pues tienes el control de la Junta de Coordinación Política y lo publicas en la Gaceta Parlamentaria, te das tiempo. Si te falta tiempo, pues les dices a tus legisladores que no pueden irse de vacaciones, que no pueden irse a un congreso, quién sabe a dónde, como esta legisladora que estaba en Europa y que una de las cosas por las que pueden tumbar el último paquetote express de 20 iniciativas que aprobaron en la sede alterna hace 10 días, pues es que está en duda si ahora que esta legisladora estaba en Europa y les faltaba quórum, pues de pronto, en unas horas, de pronto trajeron a su suplente, le dieron posesión, la suplente votó y luego dijeron, bueno, gracias, chao, y ya trajeron a la titular. Ese tipo de cosas son las que abren la puerta para que haya una intervención de otro poder, en este caso del Poder Judicial. O sea, si hicieran las cosas bien, si no dejaran las cosas al último momento, si no les sobrara la soberbia, porque también una y otra vez los hemos visto hacer declaraciones con toda soberbia, pues entonces no estarían abriendo flancos por donde después les van a pegar. La votación, uno puede decir, sí, la ministra Norma Piña, sí, Lainez, sí, Dayan, son 11 ministros. De los 11, 9 votaron en contra. Solamente las dos ministras más dóciles a la 4T
entre ellas la ministra falsificadora y abusadora Esquivel. Solamente ellas votaron a favor, porque incluso hasta Saldívar, a quien Andrés Manuel tantas flores le ha echado, hasta Saldívar dijo, es que no se puede pasar por encima de la Constitución. Y dicen, están argumentando, porque también como dijo Manuel hace un rato, es que no hay ni un atisbo de crítica, no hay ni un atisbo de preguntarse, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal para después hacerlo bien? O sea, por ningún lado admiten haber cometido errores. O sea, sí son esos errores de negligencia, de soberbia, de incapacidad, de torpeza, pero también están las traiciones. También están las traiciones, y eso es muy importante. ¿Por qué se enredaron en el caso de lo del Plan B? El Plan B ya estaba aprobado debidamente. O sea, ya lo habían conseguido, pero engañaron al presidente o quisieron engañarlo y él no se dejó engañar con el tema de la cláusula de la vida eterna de los partidos y de la transmisión de fondos de un año a otro de su presupuesto. Esa cláusula de vida eterna, solamente recuerdo a quienes están ahí, es una que permitía que los partidos rémora, los partidos parásitos como el Verde, el PT, pero también el PRD, aunque no obtuvieran suficientes votos para conservar el registro, pudieran negociar con otro partido, en los dos primeros casos Morena y en el caso del PRD, pues el PAN, para que le cediera votos y así seguir chupando de la ubre del presupuesto público y seguir teniendo diputados y senadores y seguir viviendo de nosotros y de los partidos grandes como lo han hecho toda su vida. Andrés Manuel dijo, no quiero esa cláusula de la vida eterna. Y lo dijo en todos los tonos. Y de todos modos, en la Cámara de Diputados de pronto apareció, o sea, cuando aprobaron eso, la mayor parte de los legisladores ni lo supo, pero habían colado sin que nadie se diera cuenta, la cláusula de la vida eterna. Y Andrés Manuel dijo, no, quítenla. Bueno, entonces la mandan a la Cámara de Senadores sin la cláusula, pero intentan meterla de nuevo. Andrés Manuel dice, quítenla. La quitan y en la madrugada de pronto aparece la cláusula de la vida eterna. Y lo aprueban así. Y regresa a la Cámara de Diputados. Y el presidente, ya evidentemente enojado, dijo, voy a vetar la ley que mi propia coalición hizo pasar. Porque yo creo que es un gran acto de congruencia de Andrés Manuel, el no haberse dejado engañar y el no permitir que esos partiditos rémora y pusieran su cuento. Y dijo, la voy a vetar. Si no la paran ahorita, la veto. Asumiendo el costo de que el plan B se postergara. Y entonces finalmente la tumbaron ahí en el legislativo y ya sacaron la famosa cláusula. Bueno, todavía este año estuvieron intentando meterla, pero todo eso fue el año pasado. Entonces, el haber hecho eso, las chicanadas, que ¿quién lo hizo? Pues Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, ellos son los que negociando con los partidos rémora metieron esa cláusula y provocaron finalmente este desaguisado, porque se les vino a juntar el trabajo, se les complicaron las cosas y acaban haciéndolo todo mal, de manera que abren el flanco por el que los ministros de la Corte que tienen agenda contra Morena lo aprovecharon para pegar, y también otros ministros que son más pro 4T, por ejemplo Saldívar, dijo, es que esto está tan sucio que no lo puedo aprobar. Y lo tumbaron. Y así muy probablemente le va a ir a la segunda parte del plan B y sobre todo les va a ir al paquete express que aprobaron en ausencia de la oposición en la sede alterna de Xicoténcatl, donde no se pudo, los legisladores votaron en automático lo que les dijeron, aprobaron 20 iniciativas. ¿Quién pudo haberlas leído? ¿Quién pudo haber sabido lo que se estaba discutiendo? Lo aprobaron así, de viejo estilo priista, levanta el dedo, levanta el dedo, levanta el dedo.
y además hicieron cosas como lo de esta legisladora que está en Europa y que metieron a su suplente de último momento y como llegó, votó y se fue. Entonces, por eso pasan estas cosas. ¿Por qué abren estos flancos? No es solamente responsabilidad de los ministros anti-4T, es responsabilidad de los operadores de Morena en el Congreso que no solamente no hacen las cosas bien y actúan con soberbia, sino que incluso traicionan al presidente. Ya, pues bueno, más claro, pues no lo podía decir Temoris Greco, colocando también pues los distintos ángulos, como también lo acaba de hacer Manuel Hernández Borboya. Manuel, sobre este tema y ya para cerrar, ¿cuál sería también tu reflexión final sobre pues esto que estamos viviendo, además en un año pues que ya se están calentando severamente los ánimos también para la sucesión presidencial, quién va a ser el candidato o candidata, y empieza uno a ver también ahí los roces, ya los golpeteos, esto que planteamos de Coahuila, pues donde la jefa de gobierno dice, pues yo sí voy, y Marcelo Ebrard ni siquiera le contesta la llamada a Mario Delgado, y dice, pues no me ha contestado, pero pues yo voy a ver si lo convenzo, en fin, son situaciones, pues que, pues si no cierran filas ahí, pues esta confianza que tienen en poder avasallar en el Estado de México, o qué es lo que va a pasar si no hay una transparencia en el proceso electoral para la selección del candidato o candidata de Morena, pues puede generar también pues más problemas. Sí, yo creo que el frente más abierto en lo político electoral que tiene Morena, pues es justo el proceso interno, ¿no? Pues ya estamos a mayo, ya por ahí de agosto más o menos, pues, se tiene que, pues ya estar muy perfilado. Lo de los candidatos tienen hasta diciembre para elegir a su candidato presidencial, a más tardar. Normalmente debería quedar por octubre, noviembre, y creo que ya van un poco tarde, por lo menos en definir pues qué parámetros van a seguir, ¿no? Sobre todo porque los que son funcionarios, algunos tienen impedimentos legales que tienen que renunciar un año antes a la elección, cosas de ese tipo, y hasta ahorita todavía no hay nada, que pues parece también una táctica política, para alargar el proceso. Yo veo a Sheinbaum muy cómoda con ese asunto, a Ebrard no tanto, ya está un poco desesperado, de hecho acaba de decirle hace poco Sheinbaum que no coma ansias a Marcelo, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco, pues candente la cosa. De hecho, hoy le preguntaron también a López Obrador sobre ese tema y dijo que él no se iba a meter, pero que había que definir, y ahí trató de estar sorteando el tema. Sobre lo de Coahuila, algo que me quedé pensando que creo que hace falta aclarar o comentar, que yo creo que a lo que están jugando, sobre todo el presidente, que yo lo considero el estratega electoral, pues es a perder Coahuila. O sea, porque yo creo que igual que cuando tú ves que ponen un candidato débil, que no tiene posibilidades de ganar, pues es porque le están apostando a la derrota. Yo lo vi muy claro también en la elección a la gubernatura de San Luis Potosí, que Morena puso una candidata débil, que nadie conocía, precisamente para abrirle paso al Partido Verde por allá, ¿no? Yo creo que le está haciendo ahí un pequeño guiño al PRI, diciéndoles que les va a dejar Coahuila, pero va por el Estado de México, porque eso sí no se les va a dejar pasar. Entonces, pues que tengan ahí su pequeño feudo todavía en Coahuila. Armando Guadiana es un personaje, pues con muchos dejos de sospecha, de corrupción detrás, pero que también ha apoyado financieramente las campañas de López Obrador ya desde hace bastante tiempo. Entonces también hay ahí un pacto, que yo creo que López Obrador pues lo que midió fue, bueno, pues ponemos a Guadiana para devolverle un poco el apoyo económico que nos ha dado en años anteriores. Total que no va a ganar, porque está muy desnivelado el tablero, y si en una de esas llega a ganar, pues ya es ganancia, ¿no? Para Morena, pero realmente no creo que le hayan apostado mucho al triunfo, ¿no?
Y me parece que personajes como Mejía Verdeja, pues tampoco entendió muy bien de qué iba la cosa, ¿no? Pues porque se desesperó, anda ahí tratando de levantar una candidatura que tampoco tiene posibilidades de ganar, cuando realmente pues la apuesta era perder. Entonces hay que también entender que en la estrategia política hay movimientos de estos que a veces no parecen no tener congruencia, pero que traen otra lógica, ¿no? Entonces a mí me parece que Coahuila fue como un lugar que realmente pues, en la elección presidencial no pesa tanto, o sea, nunca ha sido como un estado que vaya a definir el curso de la elección, como sí pasa con otros, con el Estado de México, con Puebla, con Jalisco, con Nuevo León, con Veracruz, por el tema demográfico, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay otra, en la elección a Coahuila hay otra serie de factores que no estamos viendo, que tienen que ver con esta decisión y que, pues, está diseñado para perder, ¿no? Entonces, ese tipo de maniobras políticas hay que ver cómo se van a dirimir internamente con las famosas corcholatas, ¿no? Porque creo que ahí sí se puede abrir un boquete que si bien puede sortear Morena, porque aunque, por ejemplo, haya una ruptura con Ebrard, tienen la fuerza suficiente para ganar el 24, incluso con esa ruptura interna, pero el tamaño del boquete que se les puede abrir no, tampoco es tema menor, porque sí encendería algunas señales de alarma. Entonces también deben ser muy cuidadosos con ese proceso interno, pero realmente pues en Morena vemos que prácticamente no hay partido, ¿no? O sea, yo no veo que haya dirigentes que tengan voz y opinión, sino que todo el mundo está es un partido demasiado cerrado todavía, y creo que esa cerrazón que ha tenido ese hermetismo, esa falta de abrirse pues a la ciudadanía, a sectores que han apoyado la lucha desde hace muchos años, pues les va a ir mermando credibilidad poco a poco, ¿no? Credibilidad y confianza. Por eso creo que las elecciones de 2024, a contrario de lo que fue las del 2018, van a ser elecciones desesperanzadoras en muchos aspectos. Uf, pues bueno, pues son los escenarios. Ahí le ofrecemos también un tecito o algo, no vaya a caerle mal luego la mesa con los comentarios que estamos haciendo. Pero bueno, pues uno siempre celebra la inteligencia y la integridad de estos colegas periodistas que nos acompañan en esta mesa. Hoy no pudo estar Alejandro Almazán, pero pues la próxima semana estará nuevamente con nosotras y nosotros. Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, como siempre, un fuerte abrazo. Oye, faltó el Mazán para que nos dijera qué está pensando Ebrard, ya que lo entrevistó tantas veces. Oye, nada más para darle contexto a lo que dice Manuel, o sea, en cuanto al peso de los dos estados, de 300 distritos electorales federales, 300, el Estado de México tiene 36 y Coahuila 5. Entonces ya podemos ver como la diferencia del peso, ¿no? O sea, yo creo que sí, Morena se puede dar el lujo de dejar ir Coahuila pues evidentemente el Estado de México es la joya de la corona, más importante en número de electores y en peso legislativo que la Ciudad de México. Sí, Pero bueno, fíjate, gracias. no, y fíjate nada más yo ahí para complementar esto que dice Manuel y lo que dices, yo creo que algo pasó ahí que pues de pronto les entró la desesperación de ver la caída de Armando Guadiana y algo está pasando para que estén lanzando pues a Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum y a todas las diputadas y diputados de Morena para que se lancen a apoyar la candidatura de Guadiana. Yo creo que están haciendo sí un intento de último momento. ¿Pero no te parece más de dientes para afuera? Yo no he visto a López Obrador hacer un solo comentario sobre ese tema, pero ¿no? ¿sabes por qué porque yo creo que es un error político y lo oigo, escucho más una desesperación y un error estratégico por parte de Morena o de Mario Delgado, quien mande ahí, en este último intento, porque pues están exponiendo a Claudia Sheinbaum en un proceso preelectoral y entonces ya empezamos a ver ahí a mucha gente poniéndose en carteles, Claudia Sheinbaum, lárgate de Coahuila, vete de aquí, empezaron ya a salir carteles. Yo creo que no es necesario
que Sheinbaum se exponga de esa manera en un proceso interno electoral. Creo que tendría que mantenerse ahí. Adán Augusto, Pero pues pues de aquí a agosto nadie se va a acordar de eso. Sí, pero oye, no, en Coahuila, yo estoy de hay que ser acuerdo, en Coahuila, hay que yo ser estoy de de, Coahuila. yo Sí, estoy de acuerdo con eso que dices, Ernesto, sobre la exposición innecesaria de Claudia Sheinbaum, sí, sí, porque está sujeta a un bombardeo constante sí, sí. que solamente se va a ir incrementando, no necesita esto, no va a hacer la diferencia en Coahuila. No, Y no. también recuerdo un artículo de Viridiana Ríos, en donde se basa en el texto de una politóloga que examina cómo, qué es lo que pasa con las candidaturas de mujeres y las candidaturas de hombres en distintas partes del mundo. Y lo que dice es que probablemente, como consecuencia del machismo y del patriarcado, la curva de ascenso y descenso de la popularidad de una mujer política es mucho más cerrada y más veloz que la de un hombre. O sea, la curva de ascenso de la popularidad de un hombre puede ser así y luego así, pero debido al golpeo que se suelta en contra de una política mujer, que es más o suele ser más virulento que se suelta contra un hombre, la curva puede ser así, o sea, puede tener caídas muy rápidas. Si no, que le pregunten a Clara Luz, ¿no? Pues sí. Y Viridiana lo que dice es que al haber adelantado el proceso sucesorio, pues Andrés Manuel sin querer golpeó a Sheinbaum porque ella está más expuesta que, por ejemplo, Marcelo o Adán Augusto a tener una súbita caída en su popularidad. Entonces la llevas a Coahuila, donde las cosas están bastante malas, y la juntas con Guadiana, pues bueno. Pues sí. Pues en fin, vamos a ver ahí qué sucede, a ver qué ajustes hacen o no ahí en Morena. Por lo pronto, Temoris, Manuel, como siempre, gracias, un fuerte y Gracias. Hasta luego. Que estés muy gracias. bien. Bye bye. Ay, hasta pronto. Pues bueno, escuchó usted la querida mesa de los periodistas a Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya y la ausencia de Alejandro Almazán.